Bien, bendiciones nuevamente. Creo que todos nos habíamos visto. Gracias, hermano. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Santiago, el capítulo 1. Versículos del 12 al 15. Santiago 1, del 12 al 15. Nos ponemos de pie para tener esta lectura. La vamos a tener todos juntos. Santiago 1, del 12 al 15. Para que se entienda bien. Aquí, castellano castizo de España. De Castilla. Muy bien. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios, versículo 12, leemos: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Padre, gracias por tu palabra, por el privilegio que nos das en aprender de ella, en tenerla con nosotros, en poder disfrutar, Señor, de este privilegio de tener plasmada en la Escritura la mente de Cristo. Te damos gracias, Padre, porque a través de ella tenemos una idea de cómo conducirnos, de cómo actuar, de cómo tú te revelas al ser humano, cómo tú piensas y actúas. Tenemos una pequeña idea al menos, Señor, para poder a través de ella acercarnos a ti con corazones contritos, humillados. Ayúdanos, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu sea el que hable en esta tarde a cada uno de nosotros y que uses tú con poder tu palabra para movernos hacia ti, que no seamos solamente oidores, sino también hacedores de ella, Padre. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Esta semana estuve escuchando una predicación de un hermano pastor ya mayor que partió con el Señor no hace mucho y hablaba esa predicación acerca de lo que era la aflicción en la vida del creyente, las tormentas, las dificultades que enfrentamos constantemente como creyentes. ¿Quiénes aquí? Bueno, somos creyentes. Amén. Bien. Seguro que todos nosotros pasamos, quizás estamos pasando ya, de una forma u otra, todos estamos pasando nuestras tormentas, nuestras aflicciones, y es imposible encontrar un momento en el cual tú digas: no tengo ninguna aflicción, nada que me preocupe. Eso no es posible, salvo cuando llegas a una edad X que tienes demencia y que ya no te funciona lamentablemente el cerebro de la manera adecuada. Pero si tienes algún momento de lucidez, dices: madre, uff. Lo digo esto también por un pastor y misionero aquí en España, conocido de algunos de nosotros, que ha llegado a una edad avanzada ya, y es duro verle, porque era una persona muy activa, es duro verle así, mayor, y como describe claramente Eclesiastés capítulos 11 y 12, verle bastante mermado. Y bueno, los que le hemos conocido un poquito, yo le conocí ya no tan pleno como otros que le conocieron en una plenitud más vigorosa, pero ya en esos últimos años, gracias a Dios, está vivo todavía y bueno, está ahí en su senectud, viviendo como por la gracia de Dios el Señor se lo permite, pero se nota, y ya ha perdido mucho de su memoria y demás, que
En esa circunstancia es bastante complicado tener situaciones que te llegan a la mente y dices, wow, si tienes un momento de lucidez, qué mal estoy. Hablaba con una hermana bastante mayor también, de aquí de la iglesia, que me decía, me he mirado al espejo y no me reconozco. O sea, y ya me enseñó la foto porque me invitó alguna vez a comer en su casa y me enseñaba fotos de cuando era joven, o fotos en blanco y negro, obviamente, de cuando era muy joven y tal. Y me decía, oye, hoy no me reconozco. Mientras ella esté lúcida, por la gracia de Dios, ella tendrá ese tipo de aflicciones en su mente y en su corazón, pero gracias a Dios lo que estamos aquí, tenemos nuestra cabeza bastante bien y somos conscientes y reconocemos que tenemos aflicciones, dificultades y problemas en nuestra vida, ya sea en lo físico, en lo emocional, en lo económico o en lo espiritual. Y este hermano en esta prédica intentaba hablar un poquito, dio un detalle de algo que me generó inquietud en mi corazón, porque recuerdo cuando nuevo creyente o cuando comenzaba un poquito en los pasos de Dios, me costaba hacer la diferencia entre lo que era tentación, prueba y castigo. Porque muchas veces encontramos o nos encontramos en situaciones o en circunstancias en las cuales escuchas a alguna persona creyente y no creyente decir, ¿qué prueba tan grande me ha mandado Dios? Tú le dices, hombre, si tú dejaras de conducir bebiendo alcohol, quizás no te pasará eso. Por ejemplo, esto es por decir un ejemplo. Él dice que eso es una prueba. ¿Usted cree que eso es una prueba? Que tuviera un problema, un accidente, ¿es una prueba de Dios eso? Ah, castigo, porque estamos hablando de quizá persona inconversa, que a veces dice, pues eso. Por ejemplo, o sea, es importante un poquito, yo dije, oye, qué curioso, voy a tratar un poco de este tema para orientarnos al respecto. Creo que muchos de nosotros tenemos cierta orientación al respecto, pero es bueno aprender a diferenciar entre lo que es tentación, prueba y castigo, porque si tú no haces una diferenciación adecuada, tú dices, ah, bueno, eso es una prueba, y probablemente eso que tú identificas como prueba no es una prueba, sino una disciplina, una corrección para que cambies. Por ejemplo, y como tú lo interpretas como una prueba, ah, eso es una prueba. Señor, yo te amo y estoy fenomenal. Dice, no, que lo hagas diferente esto o aquello, etc. Entonces, me vino la inquietud y he intentado, lo iba a hacer en una predicación, pero cuando comencé a desarrollar un poquito acerca de la tentación, que es la primera de las tres, pues ya se me iba a hacer muy largo y me daba un poco de pesar, decir, bueno, no quiero tampoco que los hermanos se me duerman en el culto, ni me pasen hambre, ni se quejen, etc. Así que bueno, hoy hablaremos solamente de la tentación. Es algo que trataremos hoy un poquito acerca de la tentación y hemos tomado en este caso como pasaje base este de Santiago capítulo 1, que es un pasaje muy conocido por nosotros. En este caso, desarrollando un poquito lo que es la tentación, quizás si aprendemos un poquito acerca de cada una de ellas, de la tentación, de la prueba y de la disciplina o castigo, podremos en nuestra propia vida hacer una diferencia más clara entre una cosa y otra para nuestro propio provecho y crecimiento espiritual, obviamente. Bueno, la palabra tentación del griego koiné, que significa obviamente tentar, pero también someter a prueba. Todas las tentaciones son pruebas, pero no todas las pruebas son tentaciones. ¿Se entiende? Bien. Obviamente una tentación es una prueba. ¿De dónde vienen las tentaciones? Si vemos este pasaje que hemos leído, debemos tener claro que la tentación no viene de Dios. Capítulo 1 de Santiago, donde hemos tenido la lectura, versículos 13 y 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de quién, de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dios no tienta, porque he oído también algunas personas decir, mira Dios, qué tentación me has puesto. No, Dios no tienta. Obviamente, nuestro Dios soberano y omnipotente tiene control sobre todo. Eso lo tenemos claro. Recuerdan, y hemos leído, no he querido ir haciendo ejemplos de cada una de las cosas porque podríamos desarrollar quizás como ejemplos de tentación el caso de nuestro Señor Jesucristo, el más
clásico e importante y principal. Lo único que nuestro Señor Jesucristo, como veremos más adelante, dice, pasó por todo tipo de tentaciones, pero a excepción de nosotros, sin pecado. Podemos poner el caso de Eva, podemos también poner el caso de David y de algunos otros hombres y mujeres en la Biblia que pasaron por procesos de tentación, pero que lamentablemente, salvo nuestro Señor Jesucristo, en algunos casos cayeron y otros no. Ejemplo, alguien que superó la prueba, la tentación, tentación. José, ¿qué hizo cuando se vio tentado? En el sentido contrario, o sea, porque dice, no, yo corro, como me decía un supuestamente creyente maduro, dice, no, yo corro, amén, pero hacia ella. Señor, reprenda al maligno ya. Dice, pero esta gente, pero esto me contó uno que era discípulo mío y me dijo, automáticamente me fui de ahí. Y le entendí, le dije, sí, hermano, bien has hecho. Porque esta persona le dijo esa cosa tan curiosa. La Biblia te dice, huid. Bien, hoy intentaremos mencionarlo un poquito. José venció la tentación, pero él no se fue a los puños con la tentación. Él lo que hizo fue huir de ella. ¿De dónde viene? Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Y esa palabra curiosa, la palabra concupiscencia, significa deseo de cosas terrenales o un apetito desordenado de placeres deshonestos. Placeres deshonestos. No solamente se limita a lo sexual, no solamente, aunque es lo más clásico que vemos. Encontramos quizás un ejemplo de tentación no sexual en el caso del siervo de Eliseo. ¿Recuerdan? Se llamaba Giezi. Su tentación no fue en cuanto a lo sexual, sino en cuanto a ¿qué? En cuanto a lo económico. No solo la plata, sino dice que vio unos vestidos espectaculares. Y dijo, mi maestro no tiene mente de, ¿cómo sería? De emprendedor como yo. Y Giezi, obviamente, con su mente pecaminosa emprendedora, dijo, dame eso. Mira, mi maestro, dice, literalmente ha estorbado a este sirio para que nos fuera de bendición, de ayuda. Eso también es tentación. Obviamente, con respecto a Eliseo, él en ningún momento se vio movido ni tentado por eso, porque no había en él este deseo en su corazón. Porque dice la Escritura que cada uno, en cuanto a los placeres deshonestos, es tentado por parte de su propia concupiscencia, de su propio deseo deshonesto. Cada uno de nosotros viene de un trasfondo totalmente diferente, de país diferente, de circunstancia diferente. Fíjate si es tal. Hay un ejemplo que ponían, mira, los dedos de la mano se llaman igual, pero no son iguales. Pero bueno, dos hermanos de una misma casa ni siquiera tienen todo en común, ni siquiera siendo mellizos o gemelos. Por eso hay cosas que quizás te resultan a ti una tentación que para otro hermano o hermana no lo es. Y eso también tendremos que tomarlo en cuenta. En Romanos capítulo 6, versículos 11 al 14, del 11 al 14, nos da algunas indicaciones con respecto a la tentación. ¿Lo tenemos? Bien, así que vosotros consideraos como muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus ¿qué? En sus deseos desordenados y placeres deshonestos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se
enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo. Lo primero con respecto a la tentación que va a venir a tu vida seguro, a nuestra vida, es que yo tengo la capacidad de vencer. No porque yo sea guay ni espectacular, sino, como dice la Escritura, el pecado no se va a enseñorear ¿de quién? De ti ni de mí, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. El Espíritu Santo que mora en ti, que mora en mí, nos ha dado la capacidad de resistir la tentación. Nos ha dado esa capacidad de resistirla, no porque seamos guay. Usted y yo tenemos la capacidad de resistir la tentación, sea cual sea. Eso lo tenemos claro, porque es que no pude, es que esos 50 euros se me pegaron en la mano. Y esta semana, por ejemplo, yo me vi tentado porque en un sitio, en un supermercado me cobraron, no sé si fue 10 o 12 euros de menos. Yo dije, bueno, esos 10 o 12 euros, ¿sabes lo que me dijo uno una vez? Es que eso, no hermano, si te cobran de menos, es una señal para que des esos 10 euros de ofrenda. Eso es robar, hermano. Dios no necesita dinero tuyo y mío, y mucho menos robado. Obviamente nuestro Dios es el dueño de la plata y del oro. Eso no puede ser una excusa a nosotros para hacer cosas deshonestas. Y yo le dije a la cajera, no, saca la cuenta bien, que creo que ha fallado algo. Y no, y el que me había equivocado era yo, por suerte, iba a perder el dinero yo. Pero bueno, es un testimonio. Es testimonio. Y ya, mira, qué curioso. No se ha quedado el dinerito. Y eso llama la atención también. Y la gente por eso dice, os conocerá también a vosotros. Es parte del testimonio nuestro. Todos tenemos la circunstancia y la capacidad, obviamente, de resistir la tentación. Podemos vencer la tentación, porque dice la Escritura, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no se va a enseñorear de ti. Gracias a Dios tenemos esa ventaja por el Espíritu Santo que mora en nosotros. No por otra cosa, es por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Colosenses 3. Si usted está muerto, como hemos dicho, vamos a ver lo que dice Colosenses 3. Aquí en Romanos ya nos dice que tú y yo debemos considerarnos muertos al pecado. Colosenses capítulo 3. Versículos 1 al 7. ¿Lo tenemos? Dice la Escritura, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis que muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis cuando, en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esto a veces nos cuesta entenderlo. Una de las cosas que se hacía antiguamente, ya yo creo que eso no se hace mucho con tanta modernidad y demás, para confirmar que una persona, que un muerto se había muerto, que un cadáver era un difunto, un muerto, era abrirle el ojo y meterle el dedo en el globo ocular así. Digo, no era nada, era porque claro, si te tocan y estás vivo, reaccionas. Así de gráfico como suena. No es que le fueran a pinchar ni nada, sino tocar un poco. ¿Quiénes han ido al oculista y le han hurgado el ojo? Y a mí porque, bueno, te dilata. O sea, tocarte en la córnea y en el iris y está muerto. Porque, claro, dice, déjame tocar aquí y tu propio pulso te puede hacer creer que está latiendo o lo que sea. O en las manos, etcétera, aquí en la muñeca, en el pliegue cubital, etcétera. Entonces, tocaban eso. A mí me sorprende muchas veces cómo supuestamente cristianos que estamos muertos estamos tan reactivos e hiperactivos a cualquier toque.
¿Viste eso? Hermano, tú estás muerto. ¿Qué viste tú si tú eres un muerto? No, hermano, que usted sabe que... ¿Recuerdan la reunión de matrimonio, no? Lo de los 4 segundos. ¿Estás muerto o estás vivo? ¿O estás en carne viva? Este muerto, hay una película que se llama así, no, este muerto está muy vivo. Y a veces andamos con hermanos que se supone que están muertos, no en delitos y pecados, sino muertos, como dice la Escritura aquí, en Romanos y en Colosenses, que habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, que usted ve que tiene, esto le da tortícolis y están muy nerviosos. Hermano, cuidado, cuidado, porque de tu propia concupiscencia vas a ser atraído y seducido. En muchos aspectos de tu vida, en muchos. En cada uno de nosotros tiene el suyo, como le decía aquel ejemplo del hermano que tenía problema, en este caso con el alcohol, que él, como un sinónimo de victoria, tenía una botella de ron en su nevera, en su frigorífico, y todas las mañanas se levantaba, abría la nevera y le decía, ahí te he derrotado, Satanás, humíllate. Y se sentaba en el primer banco de la iglesia. Todos los domingos hay el primer banco y los que suelen tener problemas con el alcohol van contando por días. Y recuerdo que decía en algunos, tantos días y seco. 50 días y seco, o sea, sin alcohol. Algunos que tienen más conocimiento de estas cosas que yo lo saben, que es así. Y pasado un mes y medio, 2 meses, el pastor ve que está sentado en el último banco. Y todos los domingos, y una bendición, sí, hermano, tantos días y seco. Y dice, hermano, dice, caí, hermano, caí. ¿Por qué tienes al enemigo ahí? ¿Qué haces con eso? Si tú sabes que tienes una debilidad, ¿por qué vas diciendo que no? Es que yo le vencí, míralo ahí, lo tengo humillado, lo tengo pisado. ¿Qué haces? Y muchas veces nosotros vamos de superhéroes por la vida, sabiendo, por eso es importante conocernos en ese aspecto a nosotros, saber cuáles son tus limitaciones y cuáles no. Tienes que conocerte como persona, como creyente, como hijo de Dios, porque si tú no sabes en qué cojeas o en qué fallas, te vas a encontrar en situaciones como estas. Como le he dicho, a cualquiera de nosotros ese tipo de cosas no pasa nada, pero si tú pasas por ahí y dices, oye, esto me ha resultado extraño, he sentido algo raro, cuidado, apártalo de ti. Es bueno en ese sentido que sepas cuáles son tus limitaciones, que te cuides al respecto, que veas algo, quítalo rápido, no te entretengas, porque cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de sus propios deseos, es atraído, es como un imán. Ay, es que no puedo resistirme. No, tú tienes al Espíritu Santo, no cuentes eso. Tú sí puedes, huye. En el capítulo 1 de Santiago, donde hemos leído, en el versículo 15, dice, entonces, vamos a Santiago 1, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Se supone que tú y yo estamos muertos, pero en ese proceso, porque acuérdate que el mismo libro de Colosenses, capítulo 3, dice, estáis muertos, etcétera, buscar las cosas de arriba, pero dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Tenemos que seguir día a día matándonos, entre comillas, en cuanto a nuestros deseos carnales, en cuanto a nuestro cuerpo de carne que batalla contra esos deseos carnales, dice la Escritura, que batallan contra el alma, cada uno en el aspecto que corresponda, y que flojee o flaquee en específico. Como les he mencionado, el versículo 15 del capítulo 1. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Ser tentado, hemos visto en Hebreos capítulo 4, no lo hemos visto, pero lo he mencionado. Versículos 15 y 16 dice que Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, vamos ahí, Hebreos, para compaginarlo con este pasaje de Santiago. Hebreos capítulo 4. Versículos 15 y 16. Nos hace esa aclaración porque hay algunos que
Llegan hasta decir que la tentación es pecado porque es un reflejo de lo que hay en nosotros directamente, etc. Y debemos ser cuidadosos al respecto de esto. Como algunos que dicen, no, es que si tú te tomas un trago de vino estás pecando. Cuidado con eso. ¿Por qué? Porque la Escritura da otros detalles que también tenemos que tomar en cuenta. La tentación en sí no es pecado. La tentación no es pecado, sino que es un reflejo para ti, para mí, de que estamos vivos. Jesucristo, como 100% Dios y 100% hombre, mira lo que dice la Escritura en Hebreos acerca de él. 4 versículos 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero que sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En el momento específico, huir hacia Cristo. Como esos niños que cuando le pasa algo, se caen o se tropiezan, ¿hacia dónde huyen? Cuando veas una tentación, cuando venga una tentación a tu vida, huir hacia Cristo, huir hacia la cruz. Esa es la mejor solución, porque dice, ese pecado se incuba ahí, pero en Santiago claramente dice, siendo consumado, da a luz ¿qué? Santiago 1:15 al final, y el pecado siendo consumado ¿qué? Da a luz la muerte. Por eso le dice el mismo Dios directamente a Caín, el pecado está ¿dónde? A la puerta. El pecado está a la puerta. Obviamente caer en la tentación tiene consecuencias. El pecado después que ha concebido, dice, da a luz el pecado. Dice, aquí está el pecado. Y eso es lo que ve Jesús en el momento de la tentación cuando fue tentado. No es que Jesús pecara, sino que vio el pecado y el mismo Satanás le mostró. Pero él con la palabra de Dios dijo, escrito está. Eso es pecado. Y a veces nos vemos tentados a diluir el pecado en el momento de la tentación para no verlo como tan pecado. Fue lo que hizo Satanás con Eva. Le intentó diluir el pecado. La concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Cuando Satanás le dice a Eva, no moriréis. No es así. Y con sus palabrerías le diluye el pecado, aunque ella entendió que era pecado. Aún así cayó. Aún así falló ella y Adán, obviamente. Y cuando tú y yo, en el momento de ser tentados, vemos el pecado, cuando nos damos cuenta de que esto es pecado, ahí tenemos que tomar acción. Ahí tenemos que tomar acción y fue, en este caso, el ejemplo de José, como he mencionado, de huir, y el ejemplo del mismo Señor Jesucristo, que lo que hizo fue rebatirlo directamente ¿con qué? Con la palabra de Dios. Y por eso dice en el Salmo 119, en mi corazón he guardado ¿qué? Tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Es una protección para ti mismo guardar la palabra de Dios. Si no guardamos la palabra de Dios, no crecemos, no vamos a crecer espiritualmente y obviamente estaremos a merced del maligno. Por eso dice la Escritura que debemos ser llenos del Espíritu Santo. El pecado, siendo consumado, dice la Escritura, da a luz ¿qué? Al final del versículo 15, da a luz la Romanos 6:23, la primera parte dice, porque la paga del pecado. Romanos 6:23, la primera parte dice, la paga del pecado es muerte. Triste y lamentablemente. Probablemente muchos de nosotros hemos caído en tentaciones en una, en dos o en más ocasiones. Es probable. Por eso dice la Escritura, oye, el pecado no se va a enseñorear de ti. Tú no estás bajo la ley, sino bajo la gracia de Cristo. Obviamente, si no somos conscientes de nuestra condición,
podemos caer en la repetición de este tipo de conductas. Si no nos fortalecemos con la palabra de Dios, si no tomamos realmente una actitud seria en cuanto a las cosas de Dios, y primordialmente, si tú no te autoexaminas, tú dices, oye, dice el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, si habéis nacido realmente de nuevo. Porque una persona que va tropezando, cayendo constantemente, tú dices, oye, hay ahí un fallo, hay un problema y debemos reconocer nuestra condición, obviamente. Y si ves a un hermano en una situación así, debes acercarte y decir, hermano, ¿qué pasa? Hermano, ¿qué pasa? Como me decía uno, pastor, mire, desenconviértame, que esto es muy duro, esto es terrible. Y yo, hermano, eso no se puede hacer. Que me desenconvierta. No, mire, desenconviértame, que esto no hay que lo aguante. Es que ahora a mí no me hablaban ni me saludaba nadie, y ahora me escriben por WhatsApp y me tienen loco, pastor, desenconviértame. Como yo. Hemos visto de dónde viene la tentación, hemos visto la definición de tentación. Hemos visto que ser tentado no es pecado, obviamente, como hemos dicho, pero obviamente revela que estamos vivos y que toda tentación abarca uno o varios de los aspectos que menciona en 1 de Juan capítulo 2, que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y o la vanagloria de la vida. Y eso lo vemos detallado. Hay estudios con respecto a eso, no he querido hacerlo demasiado extenso, que en cada uno de esos aspectos Jesús fue tentado, al igual que Eva. Lo único que Jesús no cayó y Eva sí. Al igual que David, todas esas tentaciones reflejan ese esquema, deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida al final. Pero en Santiago capítulo 1, donde hemos leído en el versículo 12, nos da esperanza también al respecto de la tentación, porque es una prueba, es un examen. Yo creo que a ninguno de nosotros nos gustan los exámenes. Personalmente, cada vez que leo ese salmo de David, lo leo, yo no lo leo en voz alta, el salmo que dice, examíname, oh Dios, y yo digo, ay Señor, a ver si voy a suspender. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Oye, vernos así con Dios, pero él recalca y dice, y ve si hay en mí camino de maldad, y guíame, ¿dónde? En el camino eterno. O sea, si tengo algo, quiero arrepentirme y cambiar. Si tengo algo en mi vida, Señor, muéstramelo. ¿Quién entenderá sus propios errores? Líbrame de qué? De los que me son ocultos. ¿Cuántos no me son ocultos? Y probablemente en tu vida estás en un ciclo de tentación, caída, levantarte, y tú dirás, no, es que tengo muchas pruebas en mi vida. Cuidado, si son palos, como decía uno. Cuidado, ojo con eso. En nuestra vida debemos aprender a identificar las tentaciones. Santiago 1:12. Bienaventurado, doblemente dichoso, feliz el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá ¿qué? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Con respecto a esta recompensa suele haber debate. Hay grupos cristianos evangélicos que hablan y creen y entienden el tema de coronas como recompensas en el cielo literales, de que vas a tener 5 coronas y claro, y dice, bueno, ¿dónde te le vas a poner todas las coronas? Pero que todas esas coronas son literalmente para ponerlas a los pies de Cristo. Otros grupos cristianos dicen, no, esta corona de vida se refiere a la vida eterna. Obviamente la vida eterna no se gana, hay que tener eso en cuenta, no se gana, es por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloria. Como he resistido las tentaciones, pues ya me he ganado la vida eterna. No, si fuera así, de sencillo, entre comillas, pues Jesucristo ni hubiera venido, ni hubiera muerto por nosotros, ni se hubiera entregado. Así de simple. Pero, según vemos aquí en Santiago, es posible soportar la tentación. No voy a entrar en el debate de la vida en general, porque ahí hay algún detalle que puede ser controversial, pero sí quiero que os quedéis con la idea de que la tentación puede ser soportada, puede ser resistida. Mira, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba. En el mismo Santiago, en el capítulo 4,
El versículo 7 utiliza esta misma palabra para referirse a la acción del diablo directamente sobre nosotros. Dice, someteos pues a Dios, resistid a quién. ¿Y qué va a hacer él? Huirá de vosotros. ¿Recuerdan cuando Jesús resistió la tentación? ¿Qué dice la escritura que hizo Satanás? Y dice luego que los ángeles le servían, vinieran y le servían. Y para cerrar este acápite en 1 Corintios 10:13, 1 Corintios 10, versículo 13, unido con este pasaje de Santiago, nos da mucha esperanza con respecto a las tentaciones y obviamente nos hace responsables de nuestra respuesta ante ellas. Dice la escritura en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea ¿qué? Humana, pero fiel es Dios que no os dejará ¿qué? Ser tentados más de lo que podéis resistir. La misma palabra que utiliza, ¿no? Para referirse a lo de Satanás y también en Santiago 1:12. Sino que dará también juntamente con la tentación ¿qué? La salida, para que podáis hacer ¿qué? Soportar. ¿Tienes excusa tú para ser derrotado por una tentación en tu vida? Los veo muy callados. ¿Tienes tu excusa para caer en una tentación en tu vida? No, no tienes excusa. Dará juntamente con la tentación ¿qué? La salida. En el caso de Job no era una tentación, era una prueba directamente, pero le dice y le advierte Dios cuando Satanás está ahí, cuidado, no toques tal, cuidado, cuidado. Dará juntamente con la tentación la salida. Les he contado en alguna ocasión el caso de un hermano que tenía problemas en su trabajo. Pasaba mucho tiempo en el trabajo, entre comillas. Mucho roce, compañera de oficina. Y es que en el chat del trabajo, pues pinchas y, mira, aquí está el teléfono. Hombre, claro que está en el chat del trabajo el teléfono de esa señorita. Y wow, eres un genio que lo has descubierto. ¿Para qué pinchas? ¿Qué buscas? El dedo no se te ha movido solo, sin vergüenza. Es que el dedo, y caí, y cómo tú me dices a mí que un dedo solo ha escrito este mensaje, cuando la señora, su esposa me lo enseñó el mensaje. ¿Cómo, de dónde sacas tú esa, hermanito en Cristo? ¿De dónde sacas tú la conclusión de que un dedo se ha movido, ha ido al chat del grupo del trabajo, le ha escrito a esa señorita todo esto? Ese dedo... Hombre, le dije, mira, busca un cuchillo, que la Biblia dice que si tu mano te da ocasión de caer, que... No, pastora, pero ¿cómo que? ¿De dónde sacas tú eso? ¿Qué es eso? ¿Qué excusa vamos a poner ante la tentación? ¿Qué excusa vamos a poner? ¿Vamos a poner alguna excusa? ¿Se puede vencer la tentación? No hay excusa para el creyente. El impío, pues bueno, está muerto. Imagínese usted, el impío, ¿qué podemos pedir del impío? Pero cuando vemos tristemente a creyentes cayendo en situaciones de pecado, lo primero que hay que decirle, mire, arrepiéntete. Es lo primero, por si acaso, mira, ven, arrepiéntete, ven, entrégate a Cristo, que hay dudas contigo. Tú tienes al Espíritu Santo. ¿Qué pasa? ¿Por qué sucumbes así? No, es que sabes que la vida, pero vamos a ver, ¿qué versículo dice eso? Si la Biblia te dice, te va a tocar una situación de esta, seguro en la vida. Una, varias, cientos. Si tú estás muerto, ¿cuál va a ser tu reacción? Ni fu ni fa. Ni fu ni fa. Yo estoy muerto. A mí ni me entero ni me interesa. Yo estoy muerto. Yo estoy muerto. Si estás muerto, ¿cuál es la reacción de un muerto? Ninguna.
Y eso a mí me ha pasado en alguna situación. Y alguna persona que conozco, gracias a un joven de mucha bendición, una chica le dijo, ¿y no has visto tú esa que estaba haciéndote ojitos? Decía. Un joven que le dice, pues no, yo no ando en eso, yo no me he enterado de esas cosas. Y ese joven, un joven apreciado por mí, yo, gloria a Dios. Él no, si está muerto, ¿qué más le da? Que hagan ojitos, que hagan piecitos o manitas. Yo estoy muerto. Ahora, cuidado con los creyentes que están vivos, están nerviosos. Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Está usted muy atento? ¿Está usted muy espabilado? Cuidado, ¿a qué está usted muy atento y espabilado? Y no a las cosas de Cristo, no a las cosas espirituales. Tenga cuidado. Cuídese. Huid de la tentación como hizo José. Refrenad al diablo con la palabra de Dios como hizo nuestro Señor Jesucristo. Es posible vencer la tentación. Tenemos todas las herramientas. Lo único que nos falta es la voluntad en nosotros de decir, aquí me planto en el nombre de Cristo. Aquí me planto por amor a Cristo. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Siempre va a haber una salida para que puedas soportar la tentación. No hay excusa, hermano, en Cristo. Y quizás eso nos puede hacer despertar en nuestro corazón la idea de, oye, identificar, esto es una tentación. La concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado. Usted tiene que abrir los ojos y llamar al pecado por su nombre. Esto es pecado, cuidado. Me aparto. Busco la salida. Señor, ¿dónde me pusiste la salida? Exit, salida de emergencia. Corra, lo que es. Siempre está ahí. Y en los aviones usted ha visto, ¿no? Que le hacen las señitas. Yo digo, ¿y qué es lo que? Si se cae esto, ya me dirás tú, ¿para qué me van a servir las señas? Pero te dicen, y el suelo luminoso y apagan las luces. Asimismo, en la tentación, aunque todo esté muy oscuro, usted va a ver el suelo, aunque sea que alumbra, luminoso, es por aquí se sale. Esté pendiente. No tienes excusa. Si has caído, arrepiéntete. Hay perdón en Cristo. No estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y si estás en esa fase de ver el pecado, de la concupiscencia concebida, preñada, esto es pecado, reconócelo y apártate. Resístelo, sopórtalo y apártate. ¿Para qué? Para que no venga muerte a tu vida, porque la paga del pecado es muerte. Pero ese versículo termina de una manera preciosa. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre Celestial, te damos gracias, porque tú nos das las herramientas para soportar la tentación, para vencer en tu nombre, por el Santo Espíritu que mora en nosotros. Padre, te damos gracias. Y te pedimos perdón, Señor, porque delante de ti no tenemos ninguna excusa, Padre. Ayúdanos. El querer el bien está en nosotros, pero no el hacerlo. Somos débiles, Padre, ayúdanos. Te pedimos que nos des la fuerza cada día para batallar contra los deseos carnales que dice la Escritura, batallan contra el alma constantemente. Que podamos meditar, Señor, y recordar que estamos muertos. Que nuestra vida está escondida con Cristo en ti, Señor. Te damos gracias por este don y por este privilegio. Que podamos ser conscientes de ello, Padre, y cada día, como dicen Colosenses, hagamos morir, matemos, quitemos, destruyamos lo terrenal en nosotros. Ayúdanos, Padre. Te pedimos que podamos ser maduros y sabios para en cada circunstancia en la que seamos tentados, podamos poner ojo y atención a la salida. Tú siempre das salida. Padre, que cuando sea concebido el pecado y lo veamos, tomemos la salida, Señor. Ayúdanos. Perdónanos en nuestra debilidad y fortalécenos cada día para crecer en ti y caminar hacia ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a pasar ahora con el tiempo de las peticiones.